Bienvenido a esta exposición de la asignatura Medicina A. Mi nombre es Daniel Piñeiro y nos referiremos hoy, dentro de las imágenes cardiovasculares, a la radiografía de tórax. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. La agenda que proponemos para el día de hoy es la siguiente. Iniciaremos con una revisión de las bases de la radiografía de tórax. Luego, la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar cardiogénico. Trataremos de establecer los estadios clásicos del edema agudo de pulmón cardiogénico, de diferenciar el edema agudo de pulmón cardiogénico del no cardiogénico. Evaluaremos la performance diagnóstica que tiene la placa de tórax en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca. Y finalmente tocaremos el tema de cómo es enfocada la radiografía de tórax en las guías actuales de insuficiencia cardíaca. Iniciaremos entonces con las bases de la placa de tórax. Las 4 densidades básicas radiológicas son las siguientes. La primera, el gas o el aire, que se ve negro o radiolucente. Esto podemos observarlo en la tráquea, en los bronquios y en el estómago. La grasa, que se ve gris y es menos radiolucente que el aire, y esto se observa en los tejidos lipídicos, por ejemplo, alrededor de los músculos. Tercer punto, el agua, o los tejidos blandos, que se ve blanco o levemente radiopaco. Esto se ve el corazón, los grandes vasos, los músculos, el diafragma. Y por último, los huesos o los metales, que se ven muy blancos, son completamente radiopacos, y esto se observa en los huesos, en los depósitos de calcio, en las prótesis y con los medios de contraste. Es decir, con estas 4 densidades básicas vamos a analizar la radiología de tórax. Acá podemos tener como ejemplo la densidad del aire, del gas, que se observa en la tráquea, en el pulmón, en los bronquios. La de la grasa, que podemos observar en los tejidos blandos, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo. La densidad del agua, que se observa en el corazón, en el diafragma. Y por último, las densidades óseas en la clavícula, en las costillas. Entonces acá tenemos un ejemplo de las 4 densidades básicas de análisis de la placa de tórax. Debe analizarse sistemáticamente y metodológicamente la vista frontal y la vista lateral del tórax. Siempre debemos recurrir al par radiológico, el frontal y el lateral. ¿Cómo se analiza sistemáticamente la vista frontal? Los tejidos blandos, la tráquea, si la tráquea está centrada, los tejidos óseos y las costillas, hay que contar las costillas, comenzando con el arco posterior, los espacios intercostales, el diafragma, las estructuras por debajo del diafragma, las superficies pleurales, el mediastino, los cilios, los campos pulmonares, y si hay catéteres de soporte, tubos, alambres, cualquier tipo de líneas que sean de estructuras diferentes a las anatómicas habituales. Acá tenemos todos los elementos que se ven en una placa de tórax y yo les recomiendo que queden con esta imagen y analicen cuidadosamente todas las estructuras que estamos viendo en la placa frontal. Ahora tenemos la vista lateral. Acá tenemos que analizar los huesos, el mediastino, el ilio, el corazón,
el diafragma y las pleuras, los campos pulmonares y las estructuras de soporte como catéteres, tubos, alambres, etc. Esta es una placa lateral izquierda del tórax con todas las estructuras que se ven. Yo también les recomiendo que presten atención con tiempo a cada una de las estructuras que se están viendo en esta radiografía. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar cardiogénico. Acá tenemos las estructuras que vamos a analizar: el tamaño del corazón, la pleura, las llamadas líneas de Kerley, la presencia de edema pulmonar, el ancho del pedículo vascular, la redistribución del flujo, la vena ácigos, etc. Entonces vamos a tratar de ordenar todas estas estructuras que vamos a ver en un paciente con insuficiencia cardíaca. El análisis de la placa de tórax nos va a permitir establecer el estadio de la insuficiencia cardíaca. Se divide radiológicamente en 3 estadios: el primer estadio de redistribución, el segundo de edema intersticial y el tercero de edema alveolar. En el primer estadio de redistribución, la presión capilar estará entre 13 y 18 milímetros de mercurio y observaremos redistribución del flujo sanguíneo, cardiomegalia y ensanchamiento del pedículo vascular, excepto en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En el estadio 2, en que hay edema intersticial, la presión capilar estará entre 18 y 25 milímetros de mercurio y observaremos la línea de Kerley, el engrosamiento peribronquial, el borramiento alrededor de los vasos, los engrosamientos interlobares, y en el estadio 3, con edema alveolar, altísima presión capilar, más de 25 milímetros de mercurio, observaremos consolidación, ocasionalmente broncograma aéreo, apariencia algodonosa y derrame pleural. Entonces vamos a analizar cada uno de estos signos y después vamos a volver a este diapositivo. En la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar cardiogénico observaremos crecimiento del ventrículo izquierdo, cefalización del flujo, edema intersticial, manifiesto por el edema intersticial en sí o por las líneas de Kerley, el edema peribronquial y la imagen del alas de mariposa o de murciélago. La consolidación alveolar, derrame pleural, engrosamiento, ensanchamiento del pedículo vascular, dilatación de la vena ácigos. Entonces pasaremos a analizar cada uno de estos signos radiológicos. Primero, el crecimiento del ventrículo izquierdo. El crecimiento del ventrículo izquierdo se expresa por el aumento del índice cardiotorácico más allá de 0.5. Entonces, se considera que hay crecimiento del ventrículo izquierdo cuando el índice cardiotorácico es mayor del 50% de todo el diámetro desde pleura a pleura. Este crecimiento tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 75 al 80% para insuficiencia cardíaca congestiva. Y debe existir un incremento del volumen del ventrículo izquierdo más allá del 66% antes de que se exprese radiológicamente. Uno de los hechos, a veces, de los errores que se cometen es que los bordes del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha no coinciden en la altura. Entonces, esta es la forma de medir el diámetro cardíaco para el índice cardiotorácico en el caso en que no coincidan el extremo más derecho de la aurícula derecha y el extremo más izquierdo del ventrículo izquierdo. Acá tenemos un ejemplo en el cual se observa una placa a la izquierda, la placa previa, y a la derecha la placa más nueva del paciente, en el cual se observa claramente el crecimiento de la silueta cardíaca, es decir, del ventrículo izquierdo.
En este otro ejemplo se observa cómo el borde del ventrículo izquierdo se ha movido lateralmente y está redondeado y alcanza prácticamente la pared lateral del tórax. Esto también está expresando crecimiento del ventrículo izquierdo. En este caso en particular se observa también edema intersticial, edema peribronquial, que después analizaremos. Aquí tenemos otro caso en el cual se observa también el redondeamiento y el desplazamiento hacia la izquierda del límite del ventrículo izquierdo. Lo mismo en este otro caso, en el cual el desplazamiento del borde lateral del ventrículo izquierdo. También en la placa lateral puede observarse cómo hay un crecimiento hacia atrás del ventrículo izquierdo. Obsérvese cómo hay un desplazamiento ínfero-posterior del borde cardíaco que va hacia la columna vertebral. Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo tiene una parte posterior, es decir, que toma contacto con el esófago. Lo mismo en esta otra placa, donde se ve el desplazamiento del ventrículo izquierdo hacia la columna vertebral. Acá podemos ver una tremenda cardiomegalia, pero a la derecha, en la tomografía, puede observarse cómo en realidad esta cardiomegalia es debida a derrame pericárdico. Es decir, el gran diagnóstico diferencial de la cardiomegalia es que haya un derrame pericárdico que esté simulando el crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá también podemos ver este otro paciente donde se observa en la tomografía a la derecha como gran parte del crecimiento de este corazón es debido a derrame pericárdico. Analicemos el segundo signo, que es la cefalización del flujo. Fíjense en esta placa cómo el flujo a través de los pulmones es normal. El paciente está de pie y hay mayor flujo en las bases que en las partes apicales. Y acá observese como hay un incremento de la vasculatura en la zona superior y como hay un incremento también del pedículo vascular. La redistribución entonces del flujo de sangre hacia las partes medias y apicales del pulmón se conoce como cefalización, es decir, ir hacia la cabeza. Acá se observa la cefalización del flujo, donde también hay un incremento del grosor de los vasos, es decir, los vasos se ven más grandes, pero también se los ve más difuminados, y hay una disminución del flujo en las partes inferiores del pulmón. Es importante en este sentido tener en cuenta la relación entre la arteria y el bronquio que van juntos. Obsérvese aquí como vemos en la parte media de la diapositiva, la zona blanca, eso es el vaso, y la zona negra, es decir, que es aire, ese es el bronquio. En este caso se observa cómo el vaso es más grande que el bronquio. Entonces, la relación arteria-bronquio en las partes superiores del pulmón tiene que ser a favor del bronquio, es decir, los vasos son más finitos que los bronquios. A nivel del ilio son prácticamente similares y a nivel inferior los vasos superan a los bronquios en una relación de aproximadamente 1.35. Entonces, si tenemos la fortuna de poder ver un corte transversal de un bronquio y un vaso, que buscando cuidadosamente la placa seguramente lo vamos a encontrar, podremos establecer la relación arteria-bronquio y esta va a ser anormal o normal dependiendo de si la relación sea en las partes superiores apicales del pulmón o en las partes basales. Entonces recordemos, en las partes superiores
los bronquios son más grandes que los vasos. En las partes inferiores los vasos son más grandes que los bronquios. Pasemos al tercer signo, que es el edema intersticial. Observen en este caso como además de cefalización se ve un fino reticulado intersticial. Esto está indicando edema en el intersticio pulmonar, no en el alvéolo, sino en el intersticio. El edema intersticial puede expresarse también por las llamadas líneas de Kerley, particularmente las líneas de Kerley tipo B. Acá tenemos una placa normal y acá vemos unas pequeñas rayitas transversales que son las famosas líneas de Kerley B. Acá vemos también las líneas de Kerley acompañado del edema peribronquial que analizaremos en el próximo punto. El edema intersticial puede manifestarse como un edema peribronquial, como un manguito peribronquial, que simula las conocidas donas que son tan populares en Estados Unidos. Entonces, fíjense la imagen de la dona que tenemos a la izquierda y a la derecha, en la placa de tórax, ese bronquio que parece engrosado alrededor, simulando la forma de la dona. Esto es debido a edema peribronquial. Fíjense en este caso una placa normal y a la derecha una imagen de edema peribronquial. También se observa que los vasos están poco definidos, es decir, hay un borramiento del borde de los vasos. Los vasos a la izquierda se ven claramente bien definidos y a la derecha están como borroneados. No es que la placa sea incorrecta, sino que también hay líquido. Acá vemos un hecho interesante en una placa lateral, cómo hay un borramiento, cómo hay los vasos que se ven muy bien en la placa de la izquierda, se ven borroneados en la placa de la derecha. En este caso vemos que al edema peribronquial se le agrega el derrame pleural bilateral. Por último, el edema intersticial puede manifestarse con las imágenes de alas de mariposa o en murciélago, o alas de murciélago. Observen esta placa donde se empieza a desarrollar la imagen de alas de mariposa bilateral por edema intersticial importante. El siguiente punto es que se han invadido el alvéolo mismo y esto da consolidación alveolar. Vean este caso en el cual bilateralmente se observa edema alveolar en un paciente probablemente en edema agudo de pulmón. Este es otro caso con bilateral, otro caso con edema bilateral. Obsérvese como en este caso hay cierto predominio del lado derecho sobre el izquierdo. Y hay un predominio, obviamente, de las partes inferiores sobre las partes superiores. Es importante decir que el edema depende de la gravedad. Entonces, acá tenemos una placa supina y una placa del paciente de pie. En la placa supina se observa que el edema ocupa todo el pulmón derecho y en la parte de pie se observa que solamente ocupa la parte inferior del pulmón derecho. Siempre hay que saber si la placa ha sido tomada de pie y si ha sido tomada con una teleradiografía y si ha sido tomada en la incidencia postero-anterior o la incidencia antero-posterior, porque cambia incluso el tamaño cardíaco. El derrame pleural puede observarse también en la insuficiencia cardíaca. Obsérvese aquí, derrame pleural bilateral, y claramente la placa lateral evidencia derrame pleural antes que la placa frontal.
El derrame pleural más frecuentemente es derecho o bilateral. Raramente un derrame pleural exclusivamente izquierdo se deba a insuficiencia cardíaca. Entonces, el derrame pleural bilateral es bilateral en el 70% de los casos. Cuando es unilateral, frecuentemente más del lado derecho. Tiene que ver por lo menos 175 mililitros de líquido pleural antes que se observe derrame pleural en una placa de tórax, es decir, que es un fenómeno bastante tardío la observación del derrame pleural en la placa postero-anterior de tórax. En la lateral, ya un derrame menor de 75 mililitros de líquido puede ser visible, es decir, tomemos ventaja de la placa lateral que indica derrame antes, mucho antes que la placa frontal. Y por último, si el derrame pleural se ve en una placa supina, esto significa que por lo menos hay 500 mililitros de líquido en la cavidad pleural. Acá tenemos un hecho poco comentado, que es el derrame subpulmonar, que se puede ver en la placa lateral como un aumento de la distancia entre el diafragma y la margen aérea del estómago. Obsérvense a la derecha como hay una gran distancia el diafragma y el aire gástrico que está desplazado hacia abajo. Entonces, el derrame pleural no siempre es visible como un menisco en los ángulos costofrénicos. Hay que buscar el derrame subpulmonar, sobre todo en la placa lateral, viendo el aumento de la distancia entre el estómago y el pulmón. Y recuerden que el estómago normalmente está localizado prácticamente pegado al diafragma. Entonces, cuando un paciente está de pie, el aire se va hacia arriba y siempre aparece prácticamente pegado al diafragma. Cuando aumenta esta distancia, hay que sospechar derrame subpulmonar. El análisis del pedículo vascular puede también ser de utilidad. Acá tenemos el pedículo vascular constituido fundamentalmente por la vena cava y por la aorta. El límite derecho está constituido por la vena cava y el límite izquierdo fundamentalmente por el origen de la arteria subclavia izquierda. El pedículo vascular es un indicador indirecto del volumen intravascular que tenga el paciente. Un pedículo vascular con un ancho menor a 60 milímetros en la placa postero-anterior de tórax se ve en el 90% de las placas normales. Un pedículo más de 85 milímetros es patológico en el 80% de los casos. 5 milímetros de aumento en el diámetro del pedículo se corresponde con un aumento de 1 litro del fluido intravascular. Y el aumento del ancho del pedículo generalmente se acompaña por un incremento del ancho de la vena ácigos que vamos a analizar posteriormente. En este caso puede observarse un sutil incremento del pedículo vascular a la izquierda y sin normalización con el tratamiento 4 semanas luego. Hay 3 variedades principales de edema pulmonar: el cardíaco, la sobrehidratación o el aumento de la permeabilidad capilar que se observa en el distrés respiratorio agudo. El ancho del pedículo puede ser útil para diferenciar estas 3 formas de edema pulmonar. Fíjense, si el paciente tiene edema pulmonar con un pedículo normal, esto es debido a aumento de la permeabilidad, es decir, un distrés respiratorio, o insuficiencia cardíaca aguda.
Si el pedículo está ancho, esto se ve más comúnmente en pacientes con sobrehidratación, por ejemplo, en caso de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca crónica. Y si el pedículo está fino, esto generalmente se observa en un paciente con aumento de la permeabilidad capilar. Es decir, la observación del pedículo puede ayudar a establecer el grado de hidratación que tiene el paciente. Acá vemos un pedículo normal en un paciente con un distrés respiratorio agudo. Nuevamente el pedículo con sutiles signos de congestión en una insuficiencia cardíaca y un pedículo levemente ensanchado. Analicemos ahora la dilatación de la vena ácigos. En primer lugar, recordemos la anatomía de la vena ácigos. La vena ácigos es afluente de la vena cava superior, de modo tal que va a estar ensanchada cuando exista aumento de las presiones en la aurícula derecha, que va a ser transmitido a las venas cavas, y al tener aumento de presión en ambas venas cavas, la vena ácigos aumenta su diámetro. Entonces, la dilatación de la vena ácigos es un signo de incremento de la presión en la aurícula derecha. El diámetro de la vena ácigos depende de la posición del paciente. En posición parado, un diámetro de 7 milímetros probablemente normal y un diámetro mayor de 10 milímetros es definitivamente anormal. En posición supina debemos considerar un límite de 15 milímetros, es decir, de 1,5 centímetros. Un aumento de 3 milímetros en comparación con placas previas sugiere sobrecarga de volumen. La diferencia en el diámetro de la vena ácigos entre las placas inspiradas y expiradas es de solo 1 milímetro. Esto significa que el diámetro de la vena ácigos es útil, sea que el paciente esté en inspiración o no en inspiración. Veamos la placa. Fíjense en la placa cómo se observa esa imagen redondeada que mide 9.7 milímetros. Eso corresponde a la vena ácigos. Y ahora volvamos a los estadios del edema agudo de pulmón. Nosotros reconocimos el derrame interstisular, las líneas de Kerley-B, la cefalización del flujo, las imágenes intersticiales, la cardiomegalia, el derrame pleural. Todos estos signos vamos a tratar de ordenarlos para poder estadificar a nuestro paciente. Este es un paciente que tiene, sin lugar a duda, edema de pulmón, en el cual se ve el derrame, se ve el inicio de la ocupación alveolar, la imagen intersticial, la cefalización del flujo, etc. Entonces, ¿cuáles son los 3 estadios clásicos del edema pulmonar cardiogénico? Primero, la cefalización del flujo y el aumento de la relación arteriobronquial en las partes superiores del tórax. Luego vienen todos los signos de edema intersticial y por último los signos de edema alveolar. Estos son los 3 estadios del edema pulmonar cardiogénico. Y esta es nuestra diapositiva anterior en el cual distinguíamos un estadio 1 de redistribución, un estadio 2 de edema intersticial y un estadio 3 de edema alveolar. Es importante diferenciar los signos radiológicos del edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico. Vamos a ver un paciente, por ejemplo, este paciente que tiene un distrés respiratorio, otro paciente con distrés respiratorio, el mismo paciente 20 horas después de evolucionar un distrés respiratorio, una placa totalmente blanca.
Entonces, ¿cuáles son los signos que nos permiten diferenciar unos de otros? Las líneas de Kerley-B y el edema peribronquial son característicos del edema cardiogénico y no se observan en el no cardiogénico. La distribución del edema en el edema pulmonar cardiogénico es uniforme y en el no cardiogénico, por lo menos inicialmente, es periférico. El broncograma aéreo es frecuente en el edema pulmonar no cardiogénico y es infrecuente en el edema pulmonar cardiogénico. Y el paciente con edema pulmonar cardiogénico suele tener derrame pleural y el no cardiogénico no tiene derrame pleural. Estos son algunos signos que permiten, más allá de la clínica, orientar si el paciente tiene un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Ahora veamos cuál es la performance diagnóstica que tienen los hallazgos radiológicos que hemos estado comentando. En este estudio muy interesante, publicado en Biomarkers en el año 2010, se observa la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la mayoría de los hallazgos que acabamos de referir. Fíjense ustedes que la cefalización de los vasos, si bien es muy específico, es decir, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, es muy poco sensible, es decir, que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca no van a tenerlos. El derrame pleural tiene una alta especificidad, pero también baja sensibilidad, y la mayor sensibilidad lo tenemos con el edema intersticial o con cualquier anormalidad. De cualquier modo, observen que podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca con una placa de tórax prácticamente normal. Es decir, que la placa de tórax no excluye insuficiencia cardíaca. Cuando hay anormalidades, estas nos pueden ayudar a establecer la gravedad, a estadificar la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos la performance diagnóstica del edema intersticial, de los infiltrados alveolares, la cardiomegalia y la efusión pleural cuando está ausente y cuando está presente en cuanto a la presencia de insuficiencia cardíaca. La tomografía de tórax, si bien es poco empleada en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, permite entender algunos hallazgos radiológicos. Estos son los signos de insuficiencia cardíaca en una tomografía de tórax y ustedes ven engrosamiento de los septos, de las líneas septales debido a edema intersticial, una opacidad en vidrio de reloj y derrame pleural uni o bilateral. Acá tenemos los engrosamientos septales, las imágenes en vidrio esmerilado y el derrame pleural, en este caso fundamentalmente derecho. Obsérvense que tanto los hallazgos radiológicos como los hallazgos tomográficos son dependientes de la gravedad y esto se observa claramente en la placa de tórax y se puede cuantificar en la tomografía. Algunos comentarios sobre la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha, la causa más común es la insuficiencia cardíaca izquierda, pero hay otras causas de insuficiencia cardíaca derecha, como las alteraciones pulmonares graves, embolias pulmonares múltiples, el infarto de ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar primaria y la insuficiencia tricuspidia o la estenosis tricuspidia. Más raro a nivel de la estenosis mitral y la estenosis pulmonar. ¿Cuáles son los signos radiológicos? El aumento del pedículo debido fundamentalmente a la vena cava superior. La dilatación de la vena ásicos debido a hipertensión de la aurícula derecha. La dilatación de la aurícula derecha. Y en muchos casos los signos concomitantes de insuficiencia cardíaca izquierda.
La ecografía es muy importante en estos casos porque muestra dilatación de la vena cava inferior en las venas hepáticas, hepatomegalia y ocasionalmente ascitis. Veamos en este caso una gran dilatación de la vena ácigos, un pedículo ensanchado, la referida dilatación de la vena ácigos y la dilatación de la aurícula derecha. Este es un caso de insuficiencia cardíaca derecha en donde se observa un gran crecimiento del ventrículo derecho que impulsa el corazón izquierdo hacia afuera y hacia arriba. Y este es un caso más complejo, es un síndrome de Eisenmenger, en donde se ven signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero también de hiperflujo pulmonar. ¿Qué dicen las guías? Las guías del 2013 del American College American Heart señalan lo siguiente respecto a la radiografía de tórax. Los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, de insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, deben tener una placa de tórax. Esto tiene una recomendación clase 1, aunque el nivel de evidencia es C. La recomendación entonces dice, los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca nueva y aquellos que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda descompensada deben tener una placa de tórax para evaluar el tamaño cardíaco, la congestión pulmonar y detectar causas alternativas cardíacas, pulmonares, otras enfermedades que pueden contribuir a los síntomas del paciente. Esta guía también señala que la placa de tórax es importante en la evaluación de los pacientes que se presentan con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que pueden revelar causas alternativas de los síntomas del paciente, que aparte de la congestión, otros hallazgos de la placa de tórax asociados con la insuficiencia cardíaca son únicos en el contexto de esta entidad, que la cardiomegalia puede estar ausente en la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que la placa de tórax puede mostrar además crecimiento de no solamente el ventrículo izquierdo, sino de otras cavidades, aumento en la presión venosa pulmonar, edema intersticial, calcificaciones pericárdicas y enfermedades torácicas coexistentes, que considerando su baja sensibilidad y su baja especificidad, la placa de tórax no debe ser el único determinante de la causa específica de insuficiencia cardíaca, y que la placa supina es de limitado valor fundamentalmente en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. La placa de tórax tiene una sensibilidad variable para la presencia de edema intersticial o alveolar, aún en presencia de presiones de llenado elevadas. De modo tal que una placa de tórax normal no excluye insuficiencia cardíaca aguda descompensada. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda como clase 1, también con nivel de evidencia C, que la placa de tórax para evaluar los signos de congestión pulmonar y detectar otras patologías cardíacas o no cardíacos debe ser indicada en la admisión de todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda. En esta guía se señala que la placa de tórax es de valor limitado. Probablemente su mayor utilidad es identificar patologías alternativas, aunque muchas veces para ello necesitamos la tomografía computada. Para el diagnóstico de asma o EPOC debe utilizarse la espirometría.
La placa de tórax, sin embargo, muestra congestión venosa pulmonar o edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca y es más útil en el paciente agudo que en los no agudos. Y es importante notar que la disfunción del ventrículo izquierdo se puede encontrar aún sin cardiomegalia. Puede ser útil en la insuficiencia cardíaca aguda, como hemos dicho, y en alrededor del 20% con insuficiencia cardíaca aguda, la placa de tórax es casi normal. La placa supina, como hemos dicho, tiene poco valor, particularmente en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Y la mayor utilidad es identificar enfermedades alternativas o asociadas, como por ejemplo la neumonía. Con esto damos por finalizada la exposición. Esperamos que haya sido de utilidad y les agradecemos su atención. Muchas gracias.